Recientemente, apareció un documento filtrado que detallaba un capítulo oscuro en las entrañas más profundas de la Iglesia, abocando a una guerra espiritual contra fuerzas demoníacas. El Papa Gregorio XIV ha caído enfermo de una manera súbita y misteriosa. En los pasillos del Vaticano, la preocupación crece, pero lo que nadie se atreve a decir es que su enfermedad podría estar ligada a actividades siniestras que ocurren en las sombras de la Santa Sede, donde algunos obispos han comenzado a conspirar. ¿Qué ocurre realmente tras las paredes de la cuna de la fe cristiana? Únase a mí mientras me sumerjo profundamente en el oscuro secreto del Vaticano y veo si puedo descubrir la verdad sobre si realmente están invocando al diablo. El Papa ha sido visto durante mucho tiempo como un símbolo de fe y moralidad, pero susurros sobre agendas ocultas y rumores inquietantes han desatado una ola de intriga y preocupación. Hoy, profundizamos en las misteriosas afirmaciones que rodean el Vaticano y que han dejado a muchos cuestionando la verdadera naturaleza de su influencia. Informes de diversas fuentes insinúan una narrativa preocupante, rituales envueltos en secreto y una red de influencia que podría extenderse más allá de la simple guía espiritual. Al desentrañar estos eventos, debemos preguntarnos: ¿qué significa para los líderes de la Iglesia Católica participar en tales prácticas y cuáles son las implicaciones para millones de creyentes en todo el mundo? El silencio de la noche se cernía sobre las puertas del Vaticano, un vasto laberinto de pasillos ancestrales y secretos ocultos. Sin embargo, había algo más que el murmullo de los rezos y las pisadas del personal religioso. Se respiraba una tensión palpable, una inquietante presencia que parecían ignorar los fieles. Los médicos atribuían la enfermedad del Papa al estrés, pero algunos, en los rincones más oscuros del Vaticano, susurraban que había una razón más siniestra detrás de su sufrimiento. En la penumbra de la ciudad, un grupo de sacerdotes descontentos había comenzado a conspirar en las sombras, labrando un camino hacia la oscuridad, uno que los llevaría a adorar al mismo demonio. Cada noche, aquel inquietante murmullo que provenía de los pasillos se intensificaba, como si los ecos de un antiguo ritual pulsaran en la atmósfera. Algo acechaba en las sombras, esperando el momento propicio para desatar su terror. El padre Antonello fue el primero en darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Miembro de una orden tradicional, había visto cambios inquietantes en la actitud de algunos de sus colegas. En las largas noches de estudio y meditación, había vislumbrado el destello de una antorcha en la distancia, un signo de culto y ritual que se alejaba de los principios de luz y esperanza. Una noche, mientras exploraba una sección más antigua de la biblioteca apostólica, el aire se volvió pesado con el aroma de cera derretida y sangre. Sigilosamente, se acercó hacia el oscuro rincón donde resplandecían luces tenues. Desde las sombras de un altar clandestino, los murmullos de su propio clero resonaban, invocando al demonio bajo la atenta mirada de una imagen retorcida de un ángel caído. Antonello sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se plantó en la entrada, y lo que vio lo llenó de horror. Allí, unos sacerdotes vestidos de negro ejecutaban rituales de adoración al diablo, inmiscuyéndose en antiguas prácticas prohibidas. Un viejo libro de grimorios estaba abierto sobre el altar, mostrando símbolos de poder que nunca deberían haber sido invocados. «¿Qué habéis hecho?», gritó, su voz resonando con autoridad al otro lado del umbral. Los ritualistas se detuvieron, girando sus miradas hacia él, individuos a quienes alguna vez había llamado hermanos. «Estáis traicionando a Dios». «Silencio, padre Antonello», respondió uno de ellos con voz fría y cargada de odio. Era el padre Lazzaro, posible sucesor a papa. «Es hora de que la verdadera fe resurja. Con el Santo Padre debilitado, no habrá quien nos detenga». El padre Antonello salió de allí con el alma rota, y se dirigió a los aposentos del papa. Mientras la oscuridad se cernía, el papa Gregorio XIV yacía en su lecho, sus gritos ahogados por el gélido vendaval que amenazaba con arrebatar su esencia. Hasta ese momento, había sido considerado el faro de luz para la comunidad católica, pero ahora se encontraba al borde de las sombras, roto y atormentado, una presa vulnerable ante fuerzas que anhelaban consumir su alma. Antonello sabía que los votos del Papa estaban ligados a la fuerza misma de la Iglesia, y la posibilidad de su muerte traía consigo la amenaza de un nuevo líder, alguien que podría facilitar la entrada del mal al corazón de la fe. Una noche, mientras velaba por el Papa, Antonello observó un extraño fenómeno, un sudor perla en la frente del hombre santo que se mezclaba con los susurros de algo más, algo profundamente maligno. De entre sus labios entreabiertos, el nombre de un antiguo demonio escapó susurrante, una invocación involuntaria que dejó a Antonello helado de terror.
El pontífice seguía luchando por el alma de la Iglesia. ¿Es posible que la sombra del maligno haya llegado hasta aquí?, se preguntó Antonello. Los heridos murmullos de oración se convirtieron en ruego mientras el Papa luchaba por su alma, sus ojos abiertos en una raja de desesperación y sufrimiento. Era como si su espíritu estuviera atrapado en una cruenta batalla entre la luz y la oscuridad. La fe, vulnerable ante el ataque demoníaco, no podía desvanecerse. El destino de millones pendía de un hilo en esta danza macabra entre lo sagrado y lo profano. Con cada día que pasaba, el poder de los sacerdotes caídos se fortalecía. Comenzaron a moverse con seguridad por el Vaticano, organizando rituales nocturnos que resonaban con ecos de antiguas maldiciones, creando una red de seguidores que prometían lealtad inquebrantable a su causa oscura. Se decía que eran capaces de atraer fuerzas malignas capaces de manipular la mente del Papa, devorando su voluntad sagrada. La sombra del mal escondida en los rincones de la Santa Sede, a la espera de un nuevo dominio. Un oscuro secreto se reveló: las ceremonias llevaban tiempo derivando en posesiones. Antonello, tras una noche de vigilia, tuvo una revelación espantosa. Sus antiguos camaradas habían perdido la razón, transformándose en meras marionetas bajo el influjo de un poderoso demonio. En su mente se materializaron visiones de sacrificios e invocaciones. La lucha por el alma del Vaticano se intensificaba. En una noche iluminada por la luna llena, los sacerdotes se reunieron en la cripta del Vaticano, donde la atmósfera se tornó densa y cargada. Allí, prepararon un ritual diseñado para invocar al demonio y sellar el destino del Papa. Antonello debía actuar, en el nombre de Dios, y evitar que aquellos herejes abrieran una puerta al mismo infierno. La fe, ahora más que nunca, se convirtió en su única arma en esta lucha encarnizada entre el bien y el mal, donde cada segundo contaba y las tinieblas amenazaban con consumar su victoria. Antonello se enfrentó a sus hermanos con una determinación férrea. Se armó con un crucifijo y un relicario, sagrados símbolos de la lucha entre lo divino y lo profano. Al entrar a la cripta, las sombras danzaban como espíritus malignos y el aire se agolpaba en su garganta. «En el nombre de Dios Todopoderoso, los ordeno que cesen esta locura», gritó, mientras cruzaba la entrada con paso decidido. El padre Lazzaro y sus seguidores se volvieron hacia él, sus miradas llenas de odio y locura. «Has llegado demasiado lejos, Antonello. Es hora de que te unas a nosotros o caigas». La batalla era desgarradora, el aire se cargó de gritos, bendiciones y maldiciones. Antonello utilizó su fe como un escudo, invocando la palabra de Dios con furia. Pero lo que comenzó como una confrontación espiritual, rápidamente se tornó física. Los sacerdotes caídos, bajo el poder oscuro del demonio, comenzaron a atacarlo. La energía de la posesión llenó la sala, y Antonello sintió la lucha dentro de sí mismo, un enfrentamiento feroz entre el odio y el amor divino. Conforme los ecos de la oscuridad resonaban por los pasillos, comprendió que la salvación de la Iglesia dependía de él. En un giro desesperado, Antonello recordó que una de las noches mientras velaba al Santo Padre, el nombre del demonio salió de sus labios. Con voz decidida levantó el crucifijo hacia el altar donde las sombras se arrastraban. «En nombre de Cristo, yo te lo ordeno, sal de ellos». Y en un último grito dijo el nombre de aquel demonio. Una luz brillante estalló en la cripta, derribando a los sacerdotes y disipando las sombras. El rugido del demonio llenó el aire, mezclándose con los alaridos de los posesos. Fue un conflicto aterrador, como si los mismos cimientos del Vaticano temblaran ante el peso de la batalla. Finalmente, Antonello sintió como las cadenas de la oscuridad se rompían cuando el demonio, herido, fue arrastrado de regreso al abismo. El resto de los sacerdotes caídos empezaron a despertar, sus ojos claros llenos de confusión. Antonello, exhausto y tambaleándose, se acercó al lecho del Papa. La luz había regresado, el mal se había alejado, pero también la batalla había cobrado un alto precio. El Papa se encontraba sumido en la penumbra de su habitación, envuelto en un manto de sombras que parecían susurrar secretos de una fuerza oscura que aún persistía en su interior. Cada amanecer, una luz tenue comenzaba a asomarse, revelando un semblante que, aunque marcado por la lucha, mostraba vestigios de una recuperación inminente. Un nuevo papa, uno más fuerte y determinado en su fe, había emergido de la crisis. Con la oscuridad desmantelada, Antonello entendió que el destino del Vaticano iba más allá de la batalla ganada. Comprendió que el destino de la Iglesia no se definía solo por esta victoria momentánea. Cada nuevo día traía consigo un nuevo desafío,
Una encrucijada que recordaba la eterna batalla entre la luz y la oscuridad. Una lucha que, como un ciclo interminable, parecía no tener fin. La fe, aunque herida y tambaleante, prometía florecer en medio de las tinieblas. La lucha no había terminado, pero el coraje de aquellos que se oponían al mal jamás se desvanecería. ¿Qué sombras se esconden tras los muros del Vaticano? Este oscuro capítulo de su historia nos invita a cuestionar lo que creemos saber. Y así llegamos al final de nuestro escalofriante episodio de hoy. Pero no olvides que las sombras esconden muchos más secretos. Dale al like si te ha gustado y comparte para apoyar al canal. Recuerda, lo que acecha en la noche nunca duerme. ¡Hasta la próxima!